para poder superar lo que en determinado momento quiere venir a nosotros y controlarnos. En este caso, la ansiedad. En otros casos, el afán. ¿Y por qué tenemos que mirar estos temas a la luz de la Escritura? Porque si lo pregunto, no responda, pero respóndase usted. ¿Ha estado afanado estos días? ¿Ha estado ansioso estos días? No responda. ¿Cuál ha sido el resultado de ese afán y de esa ansiedad? ¿Cuál fue el resultado? Usted tiene que saber cuál fue. Usted tiene que saber, usted lo tiene ahí en su mente. Entonces la Biblia no es que niegue estas situaciones en la condición del ser humano, pero lo que la Biblia hace es mostrarnos cómo usted y yo, al enfrentar esas situaciones, podemos salir victoriosos, podemos salir triunfando y podemos salir con un rostro agradable en medio de cualquiera que sea la circunstancia que usted y yo podamos estar enfrentando. Permítame leer un pasaje en Juan capítulo 16, versículos 13 y 15. Dice lo siguiente: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y se los hará saber. Entonces nosotros como creyentes podemos llegar a una conclusión. Sí, la Biblia tiene toda la información, pero ¿qué hacemos con solo información? Pues déjeme decirle que no es solo información. Jesús se encargó de que usted y yo entendiéramos estas situaciones, pero ¿qué acabamos de leer? ¿Qué dijo Jesús? Cuando venga el Espíritu Santo, diga conmigo, Él me guiará a toda la verdad. Entonces, esto es lo que Jesús nos ofrece. No solamente una información, sino que coloca en nosotros su Espíritu. ¿Para qué? Para que lo ayude a usted con esta información y lo lleve a obtener victorias, lo lleve a salir adelante, lo lleve a saberse mover. No importa cuál sea la ansiedad, no importa qué generó el afán o la ansiedad. Lo que importa es lo que Dios nos está transmitiendo y para qué lo está transmitiendo. Y nuestro deber como cristianos es atender las palabras del Señor. Así que, como cristianos nosotros conocemos nuestro llamado. Sabemos cuál es nuestra identidad como hijos de Dios. Pero aún así, ¿somos impacientes? ¿Nos cansan los procesos en los que Dios a veces permite que entremos? ¿Los tiempos en los que se demora? ¿Y cuál es el resultado si usted y yo actuamos de esa manera? Entonces, ¿cómo vienen los hermanos a la congregación? ¿Cómo? Cargados, malhumorados, irritados, ansiosos, todo lo cuestionan, etcétera, etcétera. Y quiere usted saludarlo y como que usted dice, uy, no, mejor luego dicen los muchachos, salude al que tiene a su lado y usted, uy, no, mejor me quedo aquí, mejor me consagro. Usted mira al que tiene al lado y usted dice, parece que hubiera comido alacranes, dijo un hermano. No son alacranes, son las emociones de nosotros que siempre se van a reflejar en nuestra actitud. Siempre van a salir, aquí están. Dijo el jefe una vez, esto es todo lo que hay, no hay más. Sí, esta es la actitud. Y la actitud de usted, la mía, habla, dice mucho. Pero pues ese no es el problema, tratar de entenderlo. El problema es que usted y yo estemos dispuestos a movernos en esta situación. ¿Sabe usted que entre el afán y la ansiedad, cuando yo decido confiar y creer en el Señor, ¿sabe por qué es importante? Porque es muy peligroso este proceder.
andar afanados y ansiosos. Es muy peligroso, no solamente para la salud del cuerpo. Si usted ha tenido que ir al médico últimamente, ¿qué es lo que dicen los doctores? Eso, usted está afanado, está angustiado, está ansioso, está depresivo, etcétera, etcétera. Pasamos aquí a este lado, porque es peligroso esta conducta o dejar que nuestras emociones se suelten en estas direcciones. Porque es peligroso, porque este proceder nos desconecta de los principios que deben regir nuestras vidas como creyentes. Y al desconectarnos de los principios, entonces, ¿qué aparece? Viene el desánimo. ¿Le ha pasado? Al desconectarnos, se cansa de esperar. Al desconectarnos, no sé si usted ha escuchado esta frase: no, esta semana peleé con Dios. Pues sí, están molestos con Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que está pasando no tiene una respuesta y sus emociones están afectadas y no tienen cómo responder, entonces se molestan con Dios. No se congregan, otros dicen, ¿eso para qué? Eso no tiene sentido. Otros dicen, ya no diezmo más, ya no ofrendo más, porque sus emociones las tocó alguna situación. Es decir, se desconectan de todo lo que tiene que ver con Dios y con nosotros, su iglesia. Y por eso les digo que esto es peligroso, porque usted y yo, hoy más que nunca, sabemos que Jesús viene pronto. Pero ¿y si nos desconectamos por andar afanados y ansiosos? Entonces viene la palabra del Señor y dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo en este mundo y su alma? No es que no se proyecte, no es que no se quiera hacer riquezas, no es que no se deban hacer, pero es primero que mi alma, y ahí están mis emociones, ahí está todo mi ser. Entonces, por eso es peligroso, y nosotros debemos aprender y entender que los planes de Dios necesitan tiempo para desarrollarse. Discúlpenme, pero eso no es mío. Pero los planes de Dios a veces toman tiempo para desarrollarse. Dios actúa a través de procesos. ¿Qué podemos hacer? Él puede durar días, semanas, meses e incluso años. Y los que hemos pasado por esos procesos de Dios sabemos que así es. Dios puede hacer las cosas en un abrir y cerrar de ojos, sí, pero muchas veces acude a los procesos para con nosotros, sus hijos. Y usted y yo tenemos que aprender a entender esa dinámica del Señor, porque de lo contrario, usted y yo podemos cometer errores innecesarios en nuestras vidas. Vamos por un momento a Éxodo capítulo 23. Quiero que todos abran sus Biblias allí. Éxodo capítulo 23, versículo 22. Éxodo capítulo 23, verso 22. Todos allí, por favor. Mire usted, dice el Señor: pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere. ¿Lo encontraron? Éxodo capítulo 23, verso 22. Dice el Señor: si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligeren. Si a usted le dijeran eso, ¿usted qué cara pondría? Ponga una cara, dice, no, pues con escolta a bordo, que meta conmigo, es con él. Y eso inmediatamente lo proyecta uno y uno dice, esto es maravilloso. Siguiente versículo: porque mi ángel irá delante de ti. Uno dice, ay, no, esto es una maravilla. Te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo, y a los cuales yo haré destruir. Mire, aunque van para la tierra de todos los feos, ¿qué dice el Señor? Yo los destruyo. Y entonces entra uno y dice, amén, Señor. Así sí dan ganas.
así sí camino. ¿Usted le caminaría al Señor así? Uno dice, no, pues, ¿cuál es mi papel en medio de todo esto? Camine. Ah, bueno, pero mire usted, verso 29. Dice el Señor, no los echaré delante de ti en un año. Yo quiero ver su cara. No los echaré delante de ti en un año. Y la sonrisa ya cambió. ¿Un año? ¿Un año? Y le dirían al Señor, venga, pero ¿qué le cuesta? Colabore. Ojo, no los echaré delante de ti en un año. Y mire tan bonito que es el Señor. Para que no quede la tierra desierta. Hay una causa, hay un propósito, ¿cierto? Y encima se aumenten contra ti las fieras del campo. Ah, ya. Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Mire, Dios, tenemos que entender esto. Dios no juega con usted, ni con su vida, ni con su futuro, ni con su familia. Este asunto, esta frase de nosotros que Dios no nos oye, perdóneme, eso no es cierto. Eso de que Dios parece que se esfumó y se olvidó de nosotros, no es cierto. Cuando dice en la Biblia que se acordó de Noé, el pastor un día lo mencionó, que se acordó de Noé, no quiere expresar el escritor que es que se le había olvidado Noé. No, es que había un día señalado para sacarlo de allí. Había que pasar unos días, el barco tenía que llegar a un lugar y mientras eso sucedía, pues debían pasar varios días. Y aquí el Señor les dice, yo voy con ustedes, no se preocupen, sus enemigos son los míos, el que se meta con ustedes se mete conmigo, mi ángel va adelante. Y uno dice, uy, no, esto está excelente, pero dice el Señor, pero en un año. Pero Señor, ¿por qué un año? Ya le doy las razones. Porque es que si desocupo esto tan rápido, ¿qué va a pasar? La tierra se queda desolada. Y además, hay una cantidad de fieras que si hago eso en menos tiempo, ¿quién va a ser los perjudicados? Ellos. Y entonces, ¿cómo se proyecta uno cuando Dios hace un proceso de un año? ¿Cómo maneja uno las emociones en un desierto durante un año? ¿Cómo debería ser nuestra actitud en ese caminar? ¿Qué debería usted hablar? ¿Qué rostro debía tener? ¿Qué acciones debía manejar? ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hizo este pueblo? ¿Cuál fue el error? ¿Cometieron errores? Vamos a Números capítulo 11, por favor. Ahí adelantico, Números capítulo 11. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar. Volvieron a llorar. Y dijeron, siga usted ahí conmigo. Y dijeron, Señor, gracias porque nos has provisto todo lo que necesitamos. Tú siempre has sido bueno y en medio de este desierto no nos ha faltado ni agua ni pan. Señor, honramos, glorificamos, exaltamos tu buen nombre. Amén. ¿Qué hicieron ellos? ¿Quién nos diera de comer? Alguien, explíqueme esa expresión. Inconformismo, duda, falta de ¿quién? Ansiedad, sus emociones ya estaban afectadas. ¿Y por qué se afectaron? Porque dicen, ¿quién nos diera a comer carne? ¿Y acaso es que estaban desprotegidos? Estaban desprotegidos. Ahora, verso 5. Allí está como más grande. 5, 4, eso. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. ¿Sería que lo echaban en un balde y se lo llevaban? ¿O cómo era? De los pepinos, a los que no les gustan los pepinos, los melones, los puerros, la cebolla, los ajos. ¿Quién? ¿Y a dónde se ubica el pensamiento inmediatamente de ellos? Hacia el pasado. ¿Cuál fue el error? ¿Cuál fue el error?
no fueron pacientes, nunca fueron buenos para esperar. Su paciencia se agotó, se irritaron por el paso de los días, empezaron a quejarse por la comida, se cansaron aún. ¿Se acuerdan de con lo que el Señor los alimentaba? ¿Se acuerdan qué era? Se cansaron del maná que Dios les proveía. Se cansaron y empezaron ¿a qué? A criticar, a cuestionar, a censurar. Míreme aquí, ¿conoce a alguien así? Posiblemente lo tenga usted al frente y tenga que decirle: mucho gusto, mi nombre es Julián, para servirle. ¿Por qué? Porque dejamos que la ansiedad nos controle y dejamos a un lado lo que Dios prometió. No avisó que era un año. ¿Cuál es el problema? ¿Qué deberían estar pensando más bien ellos? Falta un mes, ¿cierto? Falta mes y medio, ya casi. Ánimo, no tengan miedo, falta un mes. Hermano Carlos, falta un mes. No, a un lado quedó, por culpa de la ansiedad, del afán, a un lado quedó lo que Dios había dicho. Y la ansiedad trae un resultado y empieza a afectarlos y empieza a dar un fruto. Perdón, y es que hay algo que aprender en medio de toda esta situación, porque esto no es cuento. Hay algo que aprender, y es que es mejor y debemos aprender a esperar que los planes del Señor se desarrollen. Hay que aprender a tener paciencia. No hay que afanarnos para forzar los resultados, porque eso va a traer un malestar en su vida. Usted es hijo, usted tiene un padre y el padre sabe. Él sabe por dónde nos está llevando. Mire usted, Salmos capítulo 106, por favor. Hoy vamos a mirar pasajes de la Biblia. Salmos capítulo 106. Versículo 13 al 15. Mire, ahí está. La descripción que hace el salmista es esta, de este pueblo, de estas personas. Bien pronto olvidaron sus ¿qué? Sus obras. No esperaron su ¿qué? Su consejo. Ojo, no esperaron el consejo. Se entregaron a un ¿qué? Deseo. Deseo originado ¿en dónde? En sus emociones, por andar ansiosos y afanados. Y fue un desorden lo que causaron en el desierto. Y además, explíqueme a alguien eso. ¿Tentaron a Dios en dónde? Explíqueme eso. Mire el 16. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento, que ni si Moisés se salvó. Aarón también. Entonces se abrió la tierra, se tragó a Datán y cubrió la compañía de Abirán, y se encendió fuego en su junta, y la llama quemó a los impíos. Hicieron hasta un becerro de oro, se postraron a una imagen de fundición, cambiaron la gloria de Dios por un buey que come hierba. Vale usted cuidado, que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, que había hecho cosas grandes con ellos. Lo olvidaron, lo mandaron a un lado, a un extremo, y esto trajo consecuencias. Pregunta: ¿quién provocó todo esto? ¿Dios? ¿El diablo? ¿Los suegros? Ellos. Porque nosotros siempre tenemos que ponerle la situación a alguien. Alguien tiene la culpa. Alguien tiene la culpa de mi ansiedad, de mi afán. Alguien la tiene. Y nosotros somos muy buenos, y no es defensa al diablo, no. Dios aquí les mostró a ellos lo que Él tenía planeado. Pero ellos fueron los que olvidaron. Pasó un tiempo. ¿En qué momento del año? Quizás alguno se cansó del maná. Y está bien, pero sépalo decir. Sepa tomar la situación. Pero no, ellos se cansaron, se olvidaron de Dios. Perdónenme la expresión, mandaron a volar todo lo que Dios había dicho. Se olvidaron de Él. Hicieron un desorden en el desierto. Todo fue un desorden.
¿Qué lo originó? La ansiedad que les causó a ellos el permanecer un periodo de tiempo en aquel lugar. Y hubo consecuencias. Hubieron consecuencias complicadas. En Números capítulo 11, nos devolvemos otra vez, en el versículo 20, mire usted, dice la Escritura: sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciaste a Jehová que está en medio de vosotros, vea, en medio de vosotros, y lloraste delante de él diciendo: ¿para qué salimos acá a Egipto? Y el verso 33 dice: y aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Porque es peligroso desasociarnos o desconectarnos de lo que Dios ha planeado con nosotros. Por ejemplo, no como crítica, más bien como con el deseo de animarnos. ¿Cómo deberían estar estos salones sabiendo que Jesús viene pronto? Esto debía estar a reventar. ¿Por qué? Porque sabemos lo que Él dijo acerca de nosotros. Y esa esperanza no avergüenza. Pero ha demorado mucho, ¿qué dice la Biblia? No retarda su promesa, sino que es paciente, porque no quiere que nadie se pierda. Entonces Dios tiene todo programado, pero tiene que pasar un determinado tiempo. Y nosotros estamos aquí, quizás estamos en este tiempo y decimos: ay, no, ya no más, ya me quiero morir, sáqueme de aquí. O dejamos que la ansiedad, los problemas generen afán y nos descontrolen, y al descontrolarnos nos desconectan. Y en medio de todo esto, ¿en qué se termina convirtiendo la iglesia del Señor en este tiempo? Igual que ellos, en un desorden. Entonces encuentra usted un hermano aquí en la mañana, y gloria a Dios, y en la tarde pasa por la tienda del barrio y está con Vicente Fernández en vivo y en directo, cantando: allá me bebí tu recuerdo, porque usted me olvidó. Y bueno, y le damos rienda suelta a todo lo que estamos enfrentando en el momento. Es peligroso, y más en estos tiempos es peligroso. Jesús, el Señor, no demora. Él no demora, y debemos estar conscientes de esa verdad y debemos estar preparados. Y pudiéramos buscar muchos ejemplos para demostrar esto. Recuerdan que Dios les había dicho al pueblo de Israel: todavía no he conseguido un príncipe, todavía no quiero un príncipe, es más, no tengo un candidato a quien dirija a mi pueblo. Pero más adelante ellos deciden mirar a las otras naciones y van a Samuel y le dicen: tenemos una propuesta. ¿Cuál? Queremos un Dios como las otras naciones. Samuel corre y le dice al Señor: esto es increíble, pero va y se lo remite a Dios. Dios le dice: tranquilo, no se preocupe, no es a usted el que están rechazando, es a mí, póngale rey, pero adviértales. Samuel corre y les advierte: mire que Dios manda a decir que por favor no vaya a hacer eso, no sea afanado, no se deje llevar por la ansiedad, todo va a mejorar. No, queremos un rey, pero nada, aquí el que manda soy yo. Y Dios le dice a Samuel: póngale rey. ¿Pero por qué querían un rey? Porque querían ser igual que los otros, porque estaban en ese espíritu de competencia. ¿Cuál era la prisa? ¿Por qué dejar a Dios a un lado? ¿Cuál es el afán de querer ser como otras naciones? ¿Cuál era el afán? Querían ser como las otras naciones. Y entonces viene otro desorden para ellos. Pero ahora venimos nosotros en la escena, nosotros, la iglesia, nosotros. Dos pasajes para que revisemos esta mañana: Lucas capítulo 12, verso 25, y Primera de Pedro 5:7. Vamos a mirarlos, por favor. Lucas capítulo 12. Verso 25.
Dice la Escritura: ¿y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún, ojo, lo que es menos, ¿por qué el afán? Y dice el Señor: ¿por qué os afanáis por los demás? ¿Cuál es el asunto? Vuelvo y leo: ¿quién de ustedes, por más que se afane, puede añadir algo a su estatura? Ninguno. Pues si no podéis ni aún en lo que es menos, ¿por qué? ¿Por qué? Dice el Señor, ¿por qué? ¿Por qué se afana? Y el pastor nos ha explicado: no afanarse, no hacer nada. No confunda las cosas. No es no hacer nada, no, es no afanarme en el proceso. Así tome el tiempo que quiera tomar. Dice el Señor: ¿por qué? ¿Qué sentido tiene afanarse? ¿Qué sentido tiene? Ninguno. ¿Y Pedro qué dice? Entonces dice el Señor: está bien, van a tener ansiedad en algún momento. Listo, ya Él lo sabe todo. Bueno, entonces dice el Señor: cuando les dé ansiedad, ¿qué hay que hacer con ella? ¿Qué hay que hacer con ella? ¿Qué hay que hacer con ella? El problema no es que haya ansiedad, el problema es que no sabemos direccionarla. Y estamos hablando de la iglesia. Entonces, ¿lo hay? Claro que ahí está. Pero ¿qué dice el Señor? Echen toda, no alguna. Todo lo que les genere ansiedad, les provoque afán, todo lo que les toque las emociones, no importa cómo sean, no importa, está bien, es grande la oferta del Señor. No importa qué tan grande sea, dice Él: échelan. ¿Sobre quién? Sobre Él. Por una razón. ¿Cuál? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Él es el que nos cuida. Él tiene cuidado de nosotros. Él sabe por dónde nos lleva. Pero lo que no encaja, lo que no agrada, lo que no desea el Señor es que usted y yo ignoremos las verdades de Él como la ignoraron ellos y terminemos dándonos golpes en la vida innecesarios. No puede usted, por más que se afane, cambiar las circunstancias. Lo correcto es que si viene la ansiedad originada por lo que la quiera originar, usted y yo sepamos direccionarla. ¿Y a dónde la vamos a direccionar? A Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Pero ¿qué pasa con nosotros, la iglesia de hoy? Si alguien compró un carro nuevo, yo quiero uno mejor que ese. El hermano viene y dice que compró un apartamento y el otro quiere uno más grande. Hay hermanos que son fieles en el diezmar y en el ofrendar y Dios los ha bendecido. Pero no fue de la noche a la mañana. Hay un proceso. Ahora en determinado tiempo empiezan a recoger y Dios empieza a prosperarlos. Y en la otra esquina hay otro, mirándolo de allá, y lo está mirando y dice: con que sí, pues yo no me voy a dejar echar tierra, ni un paso atrás, dicen, en la tierra de mi padre. Y entonces confundimos los temas de fe. Y entonces corremos y nos endeudamos porque queremos competir. ¿Qué originó ese actuar? Ansiedad. ¿Ansiedad generada en qué? En envidia, en un sentimiento que se despertó en la persona por las cosas que ve en otros. Y lo que Dios dijo, lo dejamos a un lado. Y eso va a traer un resultado. Va a traer un resultado. Y entonces cuando empiezan a llegar los resultados, empieza uno a decir, ¿qué es lo primero que uno dice como creyente? A ver, uno sincero. ¿Qué es lo primero que uno dice como creyente? Señor, ¿y dónde está usted? Dirá el Señor: ¿perdón?
Todos se los remitimos al Señor. Otros dicen, ya no diezmo más. ¿Perdón? No me congrego más. Ya no vuelvo ni a la escuela. Ya no hago el discipulado. Y nuestro avanzar se detuvo. Y empezamos a echar hacia atrás, hacia atrás. Raíces de amargura se hacen fuerza en nosotros. Nos desubican totalmente del plan de Dios. Pero Dios también, como le dijo al pueblo de Israel, nos dijo a nosotros: ¿está ansioso? Venga a mí. ¿Quién fue el que dijo? A ver, recuérdeme a alguien, a mí se me olvidó. Alguien dijo por allá en una ocasión que cuando estuviéramos cansados y cargados, fuéramos al éxito del Diver Plaza. ¿No fue? ¿Alguien dijo? ¿Quién lo dijo? Jesús el Señor dijo: cuando estén cargados y cansados, vayan en Palavega. Eso puede ser un buen plancito, pero llega allá y al que se está bañando en la piscina le amarga el día. Se le tiró el día también al de la piscina. ¿Por qué? Porque ni le funciona la vega. Entonces mándelo para Boyacá, que se enfríe el cerebro un rato. Tampoco, que esta porquería montaña tan fría, ¿para qué me trajeron acá? Y empiezan a salir cosas de nuestros labios. Estamos tan ansiosos, tan cargados, y lo de Dios lo mandamos a un lado. Él dijo: ¿están cansados? No es un problema. ¿Están cargados? No se preocupe. Dice el Señor: venga a mí y yo miro a ver qué hago. ¿Sí? ¿Sí dice eso? ¿Qué dice? Y yo los hago descansar. Entonces el problema está en nosotros, en aprender a manejar estas situaciones, en aprender a remitirlas a donde deben ser, en no cargar con lo que nosotros no podemos. Si el Señor lo dijo, afánese, que se va a ganar un dolor de cabeza y no va a lograr nada, no va a solucionar nada. Y al final del día, más amargado, más confundido, menos proyectado, más desconectados de Dios. Y note usted cómo hablan muchos creyentes, con respeto lo digo. Mire cómo hablan muchos creyentes en medio de nosotros. Mire cómo hablan. Por ahí se nos ha repetido una frasecita, bueno, a mí: hermano, ¿cómo está? Bien. Como cuando usted era pobre y lo miran a uno así como, y uno dice: uy, eso sonó como a regaño, como ¿qué pasó? Nos volvemos satíricos. Nos volvemos en eso. ¿Y lo notamos? No sé usted. Y como ha dicho el jefe, no voy a entrar en detalles con eso porque nos lo ha enseñado mucho. Y queremos que una oración de otro cambie todo. Y culpamos a la iglesia. Es que aquí no se siente nada. Aquí sí se siente algo. Frío. Pregúntele a Sandrita. A veces bajamos a hacer algo y nos uy, que esta vaina, ¿qué pasó? Y a veces también sucede algo, ruidos y un poco de cosas raras. Pues eso es normal. Pero es que queremos que, mire, con respeto lo digo, queremos que un pedazo de, digámoslo más, de tablita, para que no suene feo, que una tabla, un altar, como quiera llamarlo, tiene más poder que el que dijo que echáramos toda la ansiedad sobre él porque tiene cuidado de nosotros. O sea, usted puede pensar hasta dónde podemos llegar en medio de las emociones confrontadas, llevadas por la ansiedad y el afán, que podemos llegar a pensar que si toco este palo, puede suceder algo en mi vida. ¿Es que acaso esta tabla tiene más poder? Así la ore el que la ore. Mire, si usted tuviera la oportunidad de que un gran hombre de Dios lo orara, ¿a quién le gustaría que lo orara un gran hombre de Dios y cuál? ¿Le gustaría que a usted lo orara un gran hombre de Dios? ¿Cuál escogería usted? Y tenemos varios. Ajá, ¿vio? Allá salió uno.
Joel Osteen. Otro, no, yo me quedaría con Luis Palau. O el pastor Charles Stanley, que hombre, si tan solo pudiera tocarlo. Ya se murió, que en paz descanse. Y no está mal que usted quiera que alguien tenga contacto con usted. La pregunta es, ¿y dónde queda Jesús? En Juan 17, ¿sí sabía usted que Jesús oró por nosotros? Y mire la reacción. ¿Sí sabía que Jesús oró por usted en Juan 17? Usted debería decir, al menos poner una cara de asombro, Jesús oró por mí. ¿Sí? Y dice la Biblia que sigue intercediendo por nosotros. Pero no, nosotros somos más emotivos y queremos que sea alguien que nosotros vemos. Y nos alejamos también de lo que la Biblia habla acerca de la fe. Hebreos capítulo 6, verso 11, por favor. La Biblia nos enseña, esto también lo hemos tocado, el pastor pasó por aquí también y nos enseñó, solo vamos a recordarlo. Hebreos 6, capítulo 11, del 11 al 15 dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta Él. ¿Hasta Él? ¿Hasta cuándo? ¿Qué hay que demostrar? ¿Para qué? Para plena certeza de la esperanza. ¿Cuál es el fin? A fin de que no os hagáis perezosos, eso es otro tema, sino imitadores, ojo, imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan promesas. Mire, ahí está la hoja de ruta para nosotros. Ahí está. Y usted y yo lo que tenemos es que prestarle atención, no para volvernos un poco de perezosos y flojos, no, que no hay que afanarnos. Y pasan los días como el Celio santanderiano. Celio. No, bueno, sí, yo lo veía en Santander, pero creo que no es santanderiano. Claro. Y nos podemos convertir, por eso está ahí el consejo. No, Dios no quiere un montón de perezosos y flojos que la pasan mirando para el cielo todo el día esperando a ver qué pasa. No, Él espera es que nosotros asumamos nuestro papel, nuestro rol y lo manejemos para que no caigamos en ese estado de pereza y de dormición, sino que seamos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan promesas en esta tierra. Y usted debe decir: amén, Señor, ayúdame a ser esa persona. Ayúdame a ser esa persona. Pero el afán y la ansiedad siempre va a chocar con esto y no va a permitir que usted se mueva en esa dirección. Siempre va a ser ahí el punto de quiebre entre la fe. Afán y ansiedad, yo tengo que tomar el control, yo voy a ver cómo manejo este tema, yo puedo arreglar esto, a mí esto no me queda grande, yo no lloro, los hombres no lloran, a mí no me enseñan. Y arrancamos con la dinámica de nosotros. Miren, Gálatas capítulo 3, versículo 14 dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a nosotros, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Aquí aparece otra vez la fe para alcanzar promesas del Señor. ¿Qué quiero decirles, mi hermano? La paciencia que el Señor anhela y desea que usted y yo desarrollemos viene a nosotros con un solo propósito. ¿Cuál? Fortalecernos en medio de estos tiempos. Fortalecernos, no viene a hacer otra cosa, viene solamente a fortalecernos en el Señor. ¿De quién es la tarea? ¿Quién debe aprender a entrar en este descanso que pertenecen a los que viven por fe? Usted y yo. Mira el que tiene al lado, dígale: esa es su tarea. Dígaselo, dígale: esa es su tarea. Y acláresela, dígale: esa no es la del pastor. No, mentiras. Esa es su tarea, esa es mi tarea. Esa es mi tarea, fortalecernos.
Fortalecernos, porque la fe en el Señor no nos avergüenza. Perdóname, tu mamá, don Justino, ¿cierto? ¿A dónde estaba don Justino días atrás? ¿Dónde estaba? En el campo. Había alguna situación con su salud, ¿cierto? ¿Dónde está hoy? En la iglesia. Tendría todas las razones para decir: ¿con qué alientos? ¿A qué? ¿Por qué? Pero la Biblia dice que la paciencia en el Señor nos fortalece. Y ahí hay un ejemplo, perdóname que lo tome esta mañana. Ahí hay un ejemplo. La fe fortalece. Habrán personas quizás más jóvenes, con menos situaciones, y usted se los encuentra de la misma iglesia. ¿Y en qué andan y cómo? Afectados totalmente en sus emociones, afanados y ansiosos. Es que si no sale corriendo el mundo se acaba. No, no se va a acabar. Hay que aprender a esperar y a confiar en el Señor. Por otra razón, usted y yo podemos descansar en Él. ¿Se puede descansar en el Señor? En la teoría, en la práctica, ahí entramos nosotros. Juan capítulo 15, verso 4, por favor. Juan capítulo 15, versículo 4. Dice la Escritura. Ay, Señor, ayúdanos con estas verdades. ¿Cómo empieza? ¿Cuál es la invitación? Permanezcan en mí y yo en ustedes. El pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, y eso nos incluye a nosotros, si no permanecen en mí, dice el Señor. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, ¿para dónde va? Se va a secar, lo recogerán, va al fuego y va a arder. Pero si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan y os será hecho. Y en esto es glorificado mi Padre, en que ustedes lleven fruto y sean así mis discípulos. ¿Cómo podemos nosotros glorificar en esta tierra, siguiendo el ejemplo de Jesús en Juan 17? ¿Cómo podemos nosotros glorificar a Dios en esta tierra si no es con nuestra manera de proceder, si no es con nuestra manera de actuar? Pero si nos desligamos y nos desconectamos de la unidad con Jesús, que representa su palabra, y nos desconectamos de sus propósitos con nosotros aquí en la tierra, entonces, ¿qué resultado sale de nosotros? Mire, ¿recuerdan a Pedro en Hechos? ¿Lo recuerdan? ¿A Pedrito? Bueno, en Hechos no, en Juan, perdón. ¿Recuerdan que a Jesús les contó todo lo que le iba a pasar a él? ¿Sí? Y recuerdan que cuando vienen a apresar a Jesús, Pedro toma una reacción. ¿Sí? ¿Cuál fue? Pelear. Se puso los guantes Pedro, ¿cierto? No, hizo algo peor. Sacó un cuchillo o un puñal, qué sé yo de eso no sé nada. Y se fue allá y dijo: uy, todo bien, que lo que es con Jesús es conmigo, y ¡pum! Y algunos dicen que Jesús quedó asombrado. Pues yo creo que quedó asombrado, pero al mismo tiempo asustado de ver la reacción de Pedro. Es una reacción de Pedro originada en un momento de ansiedad. ¿Qué la originó? Un temor. ¿Cuál temor? Se van a llevar al maestro. Y él no lo sabe manejar. Ignora lo que Jesús le dijo acerca de eso. ¿Y qué hace? Reacciona. ¿Y cómo reaccionó? Con un impulso de esos. Y saca ese cuchillo y va y le vuela la oreja al otro. Menos mal que no fue más abajito. Jesús reacciona inmediatamente y corrige el error, llama a Pedrito aparte y le dice: no, mijo, así no es, no. El pastor lo ha dicho, todo mundo tiene derecho a espelucarse y decir lo que quieran, menos
La iglesia. A todo mundo le podemos valer esos comportamientos, bueno, por así decirlo, no valer, bueno, pasó, listo, pero la iglesia, no, Pedrito, así no es. Coge la oreja y arregla el problema. Lo arregló y a Pedro lo llama aparte. Pero ¿qué originó este momento en la vida de Pedro, esta reacción? Sus emociones mal enfocadas, ignoró lo que Jesús le dijo y hubo una reacción. Y no solamente le sucedió a él. Mire usted cuando Jesús, en Marcos 13, cuando Jesús está allí orando, él dijo: mi alma está angustiada, ¿sí? Hasta la muerte. Eso dijo Jesús. Mi alma está angustiada hasta la muerte. Miremos este pasaje, por favor, en Marcos capítulo 14, verso 34. Mi alma está angustiada hasta la muerte. Mire usted. ¿Lo encontraron? 34. ¿Sí? Mi alma está angustiada hasta la muerte. Váyase y sálvese quien pueda, le dijo a los discípulos. ¿Sí? ¿No? ¿Qué les dijo? ¿Qué le dijo? Y él se fue y alquiló una pieza en un hotel y se fue a ver una película de Netflix. ¿Cierto? Y él se relajó como si nada estuviera pasando, como si no hubiera algo que estaba chocando con su espíritu en ese momento, que lo estaba queriendo envolver en un tema de ansiedad para llegar a expresar esto. ¿Y qué hace Jesús? Le dice a ellos: velad, quedaos aquí y velad, manténganse despiertos. Perdónenme el término, como dicen por ahí, en la jugada. No se descontrolen. Y yéndose un poco más adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible Dios lo librara de esa hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú desees. Luego vino y los halló a todos entonando: alabaré, alabaré. ¿Sí? Mire usted, ¿sí ve por qué es peligroso? Velen aquí, estén pendientes, y corre a un lugar, se postra y le cuenta a su papá lo que realmente está experimentando, todo lo que lo está atemorizando. Eso no es malo. Y ora. ¿A dónde llevó toda esa carga? Al Señor. Pero ahora viene a los discípulos, y ¿qué deberían estar haciendo los discípulos? Pero están durmiendo. Y más adelante, ahí es donde entra Pedro en la acción. Y uno se pregunta: ¿será que si Pedro hubiera estado orando y hubiera llevado todo esto al Señor y hubiera sabido manejar los temores que esta escena estaba provocando, su reacción hubiera sido otra? Su reacción hubiera sido otra. Pero cuando usted y yo no aprendemos a esperar, ¿cómo podemos descansar en Él? ¿Cómo podemos descansar en el Señor y recibir la paz que Él tiene para nosotros si nosotros no aprendemos a soltarnos en sus manos? Si no le damos credibilidad a las palabras que Él ha dicho. ¿Cómo puede suceder eso? No va a suceder. Y entonces el afán y la ansiedad hoy día, perdóneme si de pronto a usted le ha tocado ese tema, toca manejarla con medicamentos, porque usted no fue capaz de controlar su cuerpo, sus emociones, y llevarlas a quien puede controlarlas, que se llama Jesús el Señor. Entonces, entre el afán y la ansiedad, yo, en medio de todos los procesos que en mi vida me ha tocado pasar, y mi esposa es testigo, yo prefiero, no lo digo con arrogancia, prefiero esperar y ver que sea Él el que se mueva y haga las cosas como Él las tiene planeadas en mi vida y con mi familia.
Eso no quiere decir que me voy a sentar a ver Netflix todos los días. Yo hago mi tarea, me esfuerzo, trato, procuro, pero creo, desde los 15 años de edad he conocido el Evangelio. Creo que estoy en ese proceso de aprender a esperar pacientemente al Señor. Y decir como dijo el salmista, pacientemente esperé al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Qué tal si nos ponemos de pie un momento?